Muy buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cuál es el título de la prédica de hoy? 5 igual a 2 igual a 1. ¿Qué significa esto? Iré. ¿Eh? ¿No tienes idea? Bueno, ustedes no sabían que el texto de hoy es esto, ¿no? Y los hermanos del grupo Sarán, ¿qué significa esto? Si hubiesen leído el texto bíblico, matemáticamente no es correcto, ¿no? Pero si hubiese leído el texto de hoy que se subía en el chat, sabes de qué se trata, ¿no? Y cuando subo en el chat para que lean el texto antes de venir al culto, ¿no? Y también para recibir la gracia de Dios es bueno esa disponibilidad, se dice, de cada hermano, ese anhelo de escuchar la voz de Dios. Pues obviamente yo tengo que preparar bien el mensaje, pero usted también tiene que esforzar, ¿no? Quiero encontrarme con Dios y ese anhelo hay que tener. Bueno, se trata de los números de talentos, en la parábola de talentos. ¿Recuerdan, no? Que Jesús, cuando dijo una parábola de los talentos, y uno recibió 5, otro 2 y otro 1. Pero cuando ustedes escuchan esta parábola, este texto, ¿qué es lo primero que se le viene en su mente? Bueno, yo desde chiquitito iba a la iglesia, ¿no? Durante toda mi vida, escuché tantas veces con este texto, ¿no? La parábola de los talentos, siempre hasta, no sé, hasta 25 años más o menos, hasta esa edad, al ver o escuchar este texto, Dios es injusto, ¿no? Y eso era lo que me llega primero, ¿no? Porque dio diferente cantidad a sus siervos, ¿no? El que recibe un talento es muy, ¿cómo dice? Eh, ¿Cómo? Pobre, puede sentir mal, ¿y por qué él dio 5, el otro a 2 y a mí me dio solo 1? Y para mí es injusto, ¿no? Y capaz el que recibió solo un talento tenía muchas razones para estar resentido o con enojo o tristeza de forma porque recibió algo poco. Porque seguramente muchos de ustedes, ¿no? Piensan o pensaron alguna vez lo mismo que yo. La cantidad de talentos, sí, bien claro, hay diferencia. Sin embargo, acá, bueno, hay ese signo de, ¿cómo se dice? Signo de igual, signo de igual, ¿no? Y de igualdad, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? ¿No? Hoy vamos a leer el texto de hoy, vamos a conocer quién es Jesús y quién es Jesús como nuestro Señor. Vamos a ver eh, conocer Dios justo, el Señor justo. Vamos a leer capítulos 25, versículo 14 al 27 del Mateo. A ver, ¿lo tiene? ¿Alguien puede leer en voz alta, por favor? A uno dio 5 talentos, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y encontró el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo, el Señor de aquel siervo y arregló cuentas con él. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos que entregaste a tu siervo. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
llegando también el que había recibido 2 talentos. Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ti. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre todo a quien fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que cierras donde no sentaste y escoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor, siervo malo y negligencia, sabías que ciego donde no se ve y que recoge donde no esparciste. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al que yo hubiera recibido lo que es mío con lo que te doy. Amén. Amén. Bueno, seguramente ustedes han escuchado muchas veces sobre el texto, sobre esta parábola. En capítulo 25 aparecen 3 parábolas, ¿no? Y esta parábola de los talentos está en el medio, es segunda a la parábola. Para entender bien el mensaje, hay que saber dónde está ubicado el texto, ¿no? Y para ver según el contexto y podemos entender mejor el mensaje. Si vemos el capítulo anterior, capítulo 24, habla de señal de fin del mundo. Cuando los discípulos preguntan a Jesús en el versículo 3 del capítulo 24, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Sí? Cuando Jesús dijo que este templo va a estar destruido, y ahí salió esta pregunta: ¿cuándo va a suceder esto? ¿No? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Sí? O sea, la segunda venida de Jesús y el fin del siglo y todo está hablando de la misma cosa. Y bueno, Jesús prácticamente está respondiendo sobre esta pregunta en todo el capítulo 24, que muchas cosas van a suceder. Hay muchísimas cosas que Jesús explica y dice. Pero el núcleo de su respuesta es, vamos a ver algunos versículos, versículo 36, 24, 36, ¿qué dice? Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Pero ese día, del día y la hora, nadie sabe. Versículo 36 dice, versículo 42, ¿y qué dice? Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá. Bien, está hablando. Entonces, por eso, manténganse despiertos, ¿no? Porque no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y versículo 44 también dice. Ajá. Bueno, hay muchas descripciones de señales del último momento, último tiempo, pero el mensaje principal de Jesús, por lo tanto, ustedes no saben cuándo es la fecha, cuándo es la hora, como la película, como el partido, tal fecha, tal hora hay partido al cine, pero la venida, el fin del mundo, no sabe la fecha y hora, por lo tanto, están despiertos. Prepárense, pero va a venir. Entonces, está hablando en el capítulo 24 todo eso, y después viene estas 3 parábolas de capítulo 25. Pero como saben ustedes, la Biblia originalmente no estaba dividido por capítulo, por versículo. Todo está, como es, pegado, continuado. Entonces, en este contexto vienen estas 3 parábolas, ¿sí? Está hablando del fin del tiempo, el fin del mundo, y después vienen 3 parábolas, ¿sí? Entonces, primera parábola, acá dice como subtítulo, parábola de los 10 vírgenes.
bueno, no hay tiempo para explicar cada parábola en este momento, pero ¿cuál es el mensaje de primera parábola? Versículo 13 dice, velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Está enfatizando nuevamente, no saben, así que prepárense. Y la tercera parábola, que empieza desde el versículo 31, ¿cómo dice? ¿Alguien puede leer esa parte? 25:31. ¿32 también? Ajá. Bueno, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿no? Va a volver. Y cuando Él vuelva, ¿qué va a hacer? Va a separar entre ovejas y, ¿cómo se dice? Cabritos. Y el mensaje, ¿cómo concluye? El último versículo 46 dice, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Terminando, va a haber juicio final. Y en ese juicio final va a haber una separación. A la derecha, ovejas, a la izquierda, cabritos. Para las ovejas, ¿cuál es su destino o el premio? Vida eterna. Para los cabritos, castigo eterno. Los dos tienen eternidad, pero uno con Dios con vida, otros con castigo. Y esto es lo que la Biblia dice. No sé en dónde separo, desde acá o acá. Pero este es el mensaje. Va a volver. Cuando Jesús vuelva, es el fin del mundo, fin de la historia, pero en ese día hay un juicio y hay una separación. Un destino, ya no hay otra chance y se divide. ¿No? De eso se trata. Y entre esas dos parábolas, la parábola de talentos está acá. ¿Cuál es el contexto de esta parábola? Versículo 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El Señor se va lejos. Versículo 19, después de mucho tiempo vino el Señor. Y ese Señor, ese dueño, ese amo, vuelve. Pero acá después de mucho tiempo dice, ¿no? Y después, bueno, termina con evaluación, termina esta parábola, versículo 30, y al siervo inútil échale en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí viene separación. Y después viene la tercera parábola, que habla del juicio final, que habla de la separación eterna, ¿sí? Entonces, la segunda parábola está hablando que el Señor se fue y va a volver durante ese tiempo como debemos vivir desde que el Señor se fue y hasta que regrese. Y de eso está hablando. ¿Sí? Ese es el contexto. Bueno, entonces, ¿qué hizo? El amo repartió talentos a cada siervo, a uno dio 5, a otro 2 y a otro 1. Pero ¿por qué hubo esa diferencia? ¿Por qué dio diferente cantidad? Ajá. Como dice el versículo 15, dice, a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. A cada uno, ¿cómo? ¿Cuál era el criterio o el parámetro? Conforme a su capacidad. ¿Sí? Esta es una verdad muy importante. El dueño no repartió al azar. El dueño, no por favoritismo, bueno, te doy 5, te doy 2, solamente toma 1. No fue eso. El criterio del dueño, el amo, según la capacidad de cada uno. Entonces, ¿qué significa esto?
el amo, el señor, el dueño, conocía bien cómo era cada siervo, cómo era su capacidad. ¿Sí? Y esto es muy importante. Cuando yo no sabía esto, mi queja era, Dios es injusto, ¿no? Y yo siempre me comparaba como ese siervo que recibió un talento. Comparando a mis amigos, él tiene estas cosas y, bueno, muchas habilidades, muchos talentos, yo no sé hacer nada. Y después, no solamente cuando era chiquito, mientras creciendo, ¿no? Trabajando como pastor aún, ¿no? Pastor, mi amigo tiene un ministerio grande, ¿no? Y sabe cantar re bien, ¿no? Y habla re bien, y yo, él habla español perfectamente, yo, un español pobre, y con esto estoy luchando, y eso era una de las quejas, ¿no? Y mucha gente tiene eso. Entonces, cuando empezamos a comparar con otro, sin conocer esta verdad, ¿qué es lo que produce? Envidia. Se compara y otro tiene más, otro tiene algo mejor, entonces envidia surge, ¿no? Y hay quejas, ¿no? Ahí viene autoestima baja. Y en mi adolescencia también tenía muchas autoestima baja, ¿no? Uy, bueno, esa persona tiene tanta cosa, yo no tengo nada o tengo re poco, entonces ahí, y después viene mucha excusa. Yo no puedo hacer porque tengo solamente esto, ¿no? Yo tengo solamente poco que tengo y no puedo hacer muchas cosas, ¿no? Pero cuando entendí, cuando leí un día meditando esta palabra, esta frase me entró, ¿no? A cada uno conforme a su capacidad. No fue al azar, no hubo un favoritismo. El dueño, conociendo a sus siervos, conforme a su capacidad, dio algo justo para ese siervo. Vos podés tener 5, vos podés tener 2, vos podés tener 1. Entonces, con ese criterio, el dueño repartió. Cuando yo pude entender esto, Dios me creó, Dios es mi dueño y Él me conoce y Dios es bueno como cantamos, entonces Él me dio un talento, porque eso es mejor para mí, eso es lo que es adecuado. Por eso, aunque diferente cantidad de talentos, Dios es justo, ¿sí? Dios es justo, ¿sí? Si cuando nosotros sabemos esta verdad, Dios es bueno, Dios me conoce, Dios es mi creador, y todos esos pensamientos malos, todos esos sentimientos erróneos se van y podemos tener la libertad. ¿Sí? Así que venzan esos malos pensamientos, ¿no? Y mucha gente vive con ese pensamiento malo. Dios es injusto. Dios me dio solamente poca cosa, ¿no? Y venzan esos malos sentimientos, porque esos sentimientos, esos pensamientos, los van matando por dentro, porque hay mucha queja, ¿no? Hay mucha autoestima baja, ¿no? Y hay muchas envidia, ¿no? Muchas excusas. Si uno vive en su corazón, en su mente con eso, obviamente no puede vivir una vida abundante como Jesús había prometido. ¿No? Siempre con ese quejas, esos sentimientos. Así que confíen en Dios que te creó, ¿no? Él conoce bien a cada uno de nosotros. Él te conoce mejor que vos, porque Él te creó, Él sabe cuál es tu situación, Él sabe cuál es tu capacidad, Él sabe cuál es de todo te conoce Él, ¿no? Y cuando conocemos esta verdad, ¿no? Y esa verdad nos libera, ¿no? Como dice versículos 15, a cada uno dio. A cada uno. No hay ni una persona que no recibió, ¿sí? ¿Y qué es lo que dio? Como dice, repartió sus bienes. Entonces, aunque tenga 5, aunque tenga 2, 1,
¿Todo de quién es? Del dueño. Aunque vos tengas 5 talentos o 10 talentos, no hace falta, ¿cómo se dice? 잘난 척. Jactar. Bueno, yo tengo 10 veces más que vos. Pero aunque vos tengas uno, puedes decir, pero no es tuyo. Es de Dios, es del Señor. Entonces, cuando sabemos esto, realmente podemos estar bien, ¿no? Podemos tener una autoestima sana, ¿no? Y también muchas veces podemos pensar, bueno, el que recibió un talento tiene desventaja. Muchas veces también, bueno, yo pensé de esa forma, pero cuando sabemos el valor de un talento, se cambia ese pensamiento. Y yo una vez expliqué cuánto es el valor de un talento. En la Biblia aparece varias medidas de moneda, de dinero, y una de las cosas que aparece mucho es talentos y denarios, ¿sí? ¿Sabe cuánto es un denario que aparece en la Biblia? Es un salario de un obrero. Vos trabajas un día, bueno, 8 horas, ¿cuánto cobras? Un denario. Ese era el salario de esa época. Entonces, si trabajas un año, a ver, iré 옆에 누구지? ¿Cómo? Ian, si trabajas un año, ¿cuántos denarios ganas? Bien, 365 matemáticamente, ¿no? Sacando los feriados y los domingos, si trabajas 300 días, ¿cuánto ganas entonces? 300, bien, 300 denarios en un año, sin ahorrar, no puro ganancia, no sin gastar, ¿no? Entonces, ¿sabe cuánto es un talento? ¿Cuánto denario es? Un talento es 6.000 denarios. Ambas. Si es 6.000 denarios, ¿cuántos años hay que trabajar para juntar 6.000 denarios? ¿Va bien con matemática? En cada año gana 300. Y para ganar 6.000 denarios, ¿cuántos años necesitaría? Bueno, en un año 300, en 2 años 600 denarios, entonces por 10, ¿no? 20 años. 20 años tiene que trabajar para ganar un talento. Entonces, un talento no era una monedita, era una fortuna, ¿no? Dio 5 talentos, 2 talentos, un talento. Vos, aunque vos recibiste un talento, ganaste de ese ganancia de 20 años de trabajando sin ahorrar nada, sin comer nada, ¿eh? O sea, en realidad tienes que trabajar más, ¿sí? Entonces, el que recibe un talento no es lo que tiene desventaja, tiene algo valioso, mucha cosa, ¿sí? Entonces, ese pensamiento es incorrecto. El que recibe un talento también tenía mucho recurso, ¿no? Entonces, ¿qué, qué se refiere un talento, el talento? ¿Dinero, como la parábola dice? ¿O habilidad? ¿O dones? ¿O ministerios? O puede ser mucha cosa, pero en realidad la parábola de los talentos no está hablando de para darnos una enseñanza sobre el negocio, cómo tiene que ganar más, no cómo tiene que generar más dinero, no está hablando de eso. En realidad, el punto no es el negocio o la cantidad produce, sino el énfasis está en cómo el Señor evalúa a sus siervos. Eso es el punto más importante. Entonces tenemos que ver cómo evaluó el Señor cuando volvió a cada siervo. Tenemos que enfocar eso. Vamos a ver cómo evaluó a cada persona. Versículo 20 y 21. ¿Alguien puede leer? ¿Qué dice? El que había recibido la
El Señor respondió, hiciste bien, siervo bueno, fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mi semana. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Bueno, eso es lo que evaluó al siervo que devolvió otros 5 talentos más, ¿no? Y después, versículo 22 y 23, ¿pueden leer? Cuando habla a los siervos, al siervo que recibió 2 talentos. Llegó también el que recibió una informó. Usted me encargó de su dinero. Ella no me pagó de mí. El Señor respondió, hiciste bien, siervo bueno, fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mi semana. Ven a compartir la felicidad. Ajá, entonces, primero, estos 2 siervos, la evaluación del Señor, ¿cómo es? Totalmente es igual. Es control C y control V corta. Copiar y pegar. Sí, ese versículo, ¿no? Exactamente es la misma evaluación. No dijo al que ganó otros 5 talentos más y dio alguna palabra más, no elogió alguna cosa más, sino totalmente la misma evaluación, ¿no? El siervo, como se dice, bien, buen siervo y fiel, sobre pocos has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. A los 2 dijo exactamente los mismos. Si hubiese el que recibió un talento y ganó otro un talento, ¿cómo habrá evaluado a esa persona? De la misma forma, exactamente de la misma forma. No va a decir, ¿por qué vos solamente ganaste un talento? No va a decir eso. Exactamente es lo mismo. Y eso es 5 igual a 2 igual a 1. Porque el amo, el dueño, evalúa con el mismo criterio, no por la cantidad, no por el número, ¿no? Así es, ¿no? Y eso es lo que evalúa el Señor. Y también una de las cosas interesantes que podemos observar en esta evaluación dice, ¿dónde está? 20, perdón. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. ¿Qué dice? Sobre poco has sido fiel, ¿no? Un talento, ¿cuánto valía? El salario de 20 años. Con eso, aunque trabaje y gane otro un talento, poco ha sido fiel. El que recibe 2 talentos, como dijo, poco ha sido fiel. El que ganó otros 5 talentos, el amo, como decía, poco ha sido fiel. No dice, wow, qué grande, vos sos gran siervo, vos sos el mejor siervo mío. No dijo eso. Poco ha sido fiel. Para Dios, para el Señor, no importa sea un talento, 5 talentos, 10 talentos, para Dios es poco. Porque aunque todo lo que nosotros hacemos, Dios puede hacer solo, mucho mejor. Todo lo que nosotros hacemos para Dios es poco en realidad. Para Dios, el número o los números no le interesa. Dios no le interesa esos números, ese resultado con números. Siempre nosotros vemos con gráfica, ¿no? Todo lo que exige el mundo. ¿Y qué es lo que le interesa al dueño? ¿Cuán fiel fuiste? ¿Cuán tan fiel fuiste con tu vida? Eso era. Por eso, bien siervo, fiel, buen siervo y fiel, y también dice, sobre poco has sido fiel. Lo que interesa para Dios es tu fidelidad, no por tu resultado, no por tu cuánto ganaste, cuánto sacrificaste. Eso no es el dueño de tu fidelidad, de tu fidelidad. Con ese criterio, nuestro Señor te ve y me ve. Dios no te evalúa. A ver, ¿cuánto ganaste en el mundo con tu negocio?
¿Y cuántos usaste o cuántas ofrendaste o cuánto tiempo dedicaste para mí o para la iglesia? No lo fija eso. ¿Qué es lo que ve el Señor? ¿Cuán fiel fuiste con tu vida que yo te di? ¿No? ¿Qué tan fiel fuiste con la vida que Él nos dio? ¿No? Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Nuestra vida en sí es del Señor. Tu vida es del Señor, no es tuyo. Tu ser en sí es del Señor, nada de tuyo. Entonces, tu dinero, lo que tienes en tu bolsillo, en tu cuenta bancaria, no es tuyo. ¿De quién es? Es de Dios. Tu tiempo no es tuyo, es de Dios. ¿Sos inteligente? Tu inteligencia es de Dios, no es tuyo. El dueño dio sus bienes. Todo lo que tenemos es lo que porque Dios nos ha dado. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ser fiel con todos esos recursos, con todo tu ser, con tu tiempo, con tu dinero, con tus habilidades, con tu inteligencia, absolutamente con todo, porque todo es del Señor. Y Dios quiere ver con todo eso que yo te di, cómo viviste todo en ese momento, ¿no? Hijos no es de ustedes. Los hijos, bueno, justo hoy vinieron varios hijos de ustedes. Los hijos no son de ustedes, es del Señor, de Dios. No puede manipular por solamente ser soy tu padre, soy tu madre. Hay que criar conforme a la voluntad de Dios, porque del Señor. Eso es la responsabilidad de los padres. Tus padres no es tus padres, es del Señor. Tienes que aprender a obedecer bajo esa enseñanza, esa crianza, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esa fidelidad? ¿No? Para que ser fiel, hay que reconocer Dios es el amo, Dios el Señor, Dios es el dueño de todo lo que tengo, de mi vida en sí. Cuando tenemos esta fe, ahí viene fidelidad. Ahí podemos ser fiel delante de Dios. Y después podemos ser fiel cuando tenemos esta conciencia y tenemos esa promesa, Jesús vuelve. Solamente vivimos acá y cuando morimos y termina todo, no es necesario ser fiel en realidad. ¿Pero por qué es importante la fidelidad? Él va a volver, pero cuando vuelva, ¿qué viene después? Hay un juicio, hay momento de separación. Ahí va a ver, ¿fuiste fiel o no fuiste fiel? De eso se separa. Cuando habla de fidelidad, en verdad también está hablando de relación con el Señor, ¿no? La fidelidad nace de reconocer su señorío y recordar que Él vuelve. Entonces, tengo que preguntar, ¿sos fiel con tu propia vida? ¿Vos sos fiel con tu propia vida? ¿Sos fiel con tu propia vida? Para responder, vos tenés que pensar, yo realmente reconozco, Dios es mi amo, es mi Señor, mi dueño. ¿Cómo estoy manejando todo lo que yo tengo? Dinero, tiempo, habilidades, mi profesión, mi poder, todo, ¿cómo estoy administrando? Uso o administro todo reconociendo Dios es el Señor, perfecto. Pero si no es así, hay que revisar nuevamente, ¿sí? Hay que revisar nuevamente. ¿Y realmente creen que Jesús va a volver? ¿Jesús vuelve? No tenemos una leyenda, no estamos siguiendo una mitología. Es el plan de Dios. Jesús vino hace 2000 años atrás y Él va a volver. Él va a volver. No sabemos cuándo es la fecha y cuándo es la hora,
pero Él vuelve. Por eso hay que estar despierto, hay que estar preparado. ¿Y cómo evaluó el siervo que recibió un talento? A ver, veamos, versículo 24 y 25. ¿Pueden leer esta parte? Pero llegando también que se había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no pensaste y me pones, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Así es lo que hice. Amén. Bien, dice siervo perverso y perezoso. ¿Y por qué Dios, Jesús o el dueño tuvo que evaluar de esta forma? ¿Qué lo llevó a hacer así? ¿Saben por qué? Por su ignorancia sobre quién era el dueño. El dueño. Versículo 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Cuál era el concepto del dueño para este siervo? Este dueño tiene mucha plata y no trabaja y siempre aprovecha de la gente. Y eso era el concepto. O sea, totalmente estaba equivocado, no conocía quién era el dueño. Por eso, ¿qué dice? Viene, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y aquí tienes lo que es tuyo. Bueno, me diste un talento, te devuelvo. Versículo 19 decía, después de mucho tiempo, ¿verdad? Entonces este siervo, durante todo ese tiempo, ¿qué hizo? Solamente ese día y cavó y lo escondió y después, no sé cuánto tardó, 10 años, 20 años, 50 años, prácticamente no hizo nada. Por eso dice, siervo malos, como viene, versículo 26. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Bueno, si soy así, por lo menos voy a poner en el banco para cobrar interés. Y vos me ves como tonto, vos no me conociste. Vos viviste de esa forma, porque me conociste de esa forma. Tenía ese concepto equivocado de mí, ¿no? Entonces, cuando no conocemos a Dios correctamente, ¿qué sentimiento viene? Viene miedo. Mucha gente vive con miedo. Dice que yo creo en Dios, pero un Dios muy miedoso. Hay que temer a Dios, pero tener miedo es otra cosa. Temer a Dios es como reverencia, como adoración por su grandeza, ¿no? Como un respeto. Pero tener miedo de Dios por no conocer a Dios correctamente. Entonces, por ignorancia, como produjo un sentimiento incorrecto y ese sentimiento incorrecto y causó una acción incorrecta. Fue, cavó y escondió y esperó. O sea, durante mucho tiempo no hizo nada. Para el Señor es una maldad, es un perezoso, ¿no? Y eso es lo que fue. Eso es lo que fue. Es que si alguno de ustedes todavía tu Dios es miedoso, hay que verificar de nuevo cómo está conociendo a Dios. Si realmente conoces el Dios de la Biblia, no puedes vivir con ese miedo. Uy, Dios me va a castigar por no hacer esto, por hacer esta cosa. Si vives, mucha gente vive con miedo realmente, y seguramente acá también puede haber, ¿no? Pero si vivís con ese sentimiento, vuelve a la palabra, hay que conocer quién es Dios realmente. Dios es justo, pero Dios es amor, ¿no? Hay que conocer correctamente, ¿sí? Si no, te va a producir esos sentimientos incorrectos, vas a tener una vida religiosa, no vas a tener una vida de relación con Dios.
Entonces, obviamente, no hay gozo, siempre miedo, siempre con mucha tensión y presión. Hoy debo hacer esto, hoy debo hacer todo como una obligación, pero no es así, ¿no? Pero no es así. Por eso lo más importante es conocer a Dios, conocer a Dios, ¿sí? Repartió 5, 2, un talento. Aparentemente parece Dios es injusto, pero Dios realmente es justo. Dios te conoce, porque Dios te creó, y Dios sabe tu situación, y Dios te dio lo mejor para vos, aunque sea 5, 2, un talento. Pregunto, ¿cuántos de ustedes yo recibí 5 talentos? ¿Cuántos piensan que yo recibí 2 talentos? 2, 2, bien. ¿Cuánto piensa que yo recibí un talento? Los que no levantaron la mano, que Dios no me dio nada. Después de predicar casi una hora. Ah, ok. Bien. Así es. Así es, así es. Exactamente. Cuando piensa como dinero, uno quiere tener muchas, pero si talento cambiamos con palabra responsabilidades, no quiere recibir tanto, ¿no? Pero no es por tu querer, sino si Dios te dio, porque vos sos capaz de hacer 5, 2, 1 o 10. Sé fiel con tu talento. Sé fiel con tu propia vida. No se trata de dinero, se trata de tu propia vida delante de Dios. Dios quiere que vos seas fiel. Aunque vos intentaste y en vez de, recibiste 2 talentos y trabajaste y ganaste solo un talento, ¿no? Y 50% perdió el dueño. ¿El dueño va a enojarte con vos? ¿No pudiste ganar otros 2 talentos? ¿Tonto? ¿Va a decir eso? No, no importa cuánto ganaste o no ganaste, ¿qué va a ver él? ¿Fuiste fiel o no? Tu actitud va a ver, ¿fuiste fiel o no? No importa, ganaste doble, triple o menos doble, menos triple. ¿Sí? Eso es el criterio del Señor. Por eso Dios es justo. Dios es justo. Y eso es lo que espera de todos nosotros. Te espera mismo que otra persona. Dios no me espera algo más. Dios me espera fidelidad. Dios te espera fidelidad en tu vida. ¿Sí? Y si a todos los que viven fielmente, sin importar la cantidad, Dios le da el mismo privilegio. ¿Cuál era el privilegio? Versículo 21, de nuevo. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es el premio. Podemos participar en el gozo del Señor. Cuando vivimos fielmente, confiando en Él, ¿sí? Así que hermanos y adolescentes también, sean fieles, ¿sí? Y reconociendo que Jesús es el dueño de tu vida y también recordando que Él va a volver. Y eso es la promesa que Dios nos ha dado. Ese es el motivo por qué tenemos que ser fieles con nuestra propia vida. No se quejen, no entristecen. Dios te conoce y te dio lo que tuvo que dar. Sean fieles, bueno, te puede rendir una cuenta, puede agregar más responsabilidad para que puedan seguir trabajando para el dueño. ¿Sí? Confiemos en nuestro Dios. Vamos ahora.